Hola, hola, bienvenida a un episodio muy especial. Hoy tengo a la maravillosa Mónica y Luisa, Diosas en Acción, donde vamos a estar hablando sobre realmente qué es esto de Diosas en Acción, a lo que se dedican y vamos a profundizar muchísimo en el templo. Preciosa Mónica, Luisa, por favor, presentarse nuevamente, que ya tenemos un episodio con ellas, pero queremos traer a tierra más realmente todo lo que hacen. Bienvenidas, guapísimas. ¿Qué tal están? Muchas gracias, Carol, por esta bienvenida y por traernos a tu podcast, que es maravilloso. Sí, Gracias. gracias, Carlos, muchas gracias. Bueno, ustedes Pues saben que son súper bienvenidas. sí, por Las supuesto. adoro. Pues yo me presento, yo soy Mónica Goicochea, fundadora con Luisa de Diosas en Acción. Comenzamos tres, pero mira, una cosa maravillosa, la energía de Diosas en Acción, que Aleti, nuestra otra compañera, su sueño siempre había sido tener su Mm, escuelita para niños. Y bueno, tuvo mucha la fuerza, ¿no? Del acompañamiento que le dábamos todas las emprendedoras de aquí y ella ha conseguido realizar su sueño en Madrid. Así que si alguna mamá mm, está en Madrid, les recomendamos mucho la escuelita de Leti, que es el sitio del recreo. Y luego nos quedamos Luisa y yo con Diosas en Acción, que la fundamos. Y yo, bueno, claro, Luisa tiene su emprendimiento, yo tengo el mío, las dos empezamos ahí en este mundo, pero veíamos que faltaban cosas. Yo soy guía en terapia de bosques y claro, como todo, pues necesitas acompañamiento cuando empiezas y mm, tal. Y por eso creamos Diosas en Acción, que bueno, luego lo contaremos, pero yo soy guía en terapia de bosques, que ayudo a las personas pues a ir al bosque, sobre todo ir al bosque, que es lo que más cuesta, y dejar que el mm, bosque sea el terapeuta y que ahí conecten con el bosque y que vean pues cómo el bosque les puede sanar, que hay muchos estudios de salud y demás que pasan cosas muy mágicas, te sube el sistema inmunitario un 50% de células y muchos estudios científicos que lo apoyan y fue mi sueño mm. de niña y en ello estoy. Ay, qué bonito. Me encanta. Bueno, sí, gracias, Mónica, también por la presentación y también por honrar a Leti, que fue una de las que comenzó con nosotros. Y bueno, yo soy María Luisa Figueroa y también fundadora con Mónica y es súper especial poder compartir esta energía de Diosas en Acción porque no somos solo nosotras las que hacemos esto, sino que son todas las que pertenecen a la comunidad de Diosas en Acción, ¿no? Nosotros no estamos ahí nada más para acompañar. Y como decía Mónica, ella es terapeuta de bosque. Yo acompaño a las mujeres a conectar con ellas, a conectar con su cuerpo y que desde ahí puedan tener una claridad mental y ser más productivas a través del yoga y la meditación, ¿no? Que son herramientas milenarias que nos ayudan Mm. a esa conexión con nosotras y eso, así que muchas gracias. Esas dos somos nosotras de parte de Diosas en Acción. Qué maravilla, me encanta. Bueno, las tendré a cada una por separadito, porque creo que la temática que hacen cada una es brutal. Juntas son una pasada, pero bueno, tienen también cada una su emprendimiento y quiero darle también voz a ello, porque sé que va a ayudar a muchísimas mujeres de las cuales nos están acompañando aquí. Así que bueno, preciosas, ahora sí, vamos a hablar de Diosas en Acción. ¿Cómo es que realmente nació Diosas en Acción? ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes? A ustedes dos, bueno, ya sé que está Leti, ¿no? A ustedes tres en ese momento, que les hizo crear todo este maravilloso imperio. Pues mira, empezó aquí todo porque las tres estábamos en formaciones de emprendedoras, de mentoras y todo eso. Y claro, cuando te metes en este mundillo de emprendimiento, embudos de ventas, marketing, tal cual. Pues yo, por ejemplo, yo personalmente venía de trabajarme mucho la energía masculina, porque yo era de mucha energía masculina, de Mm, ¡hala, vamos, vamos, tal! Y gané, y me gasté mucho dinero en terapia para pues ser más femenina, equilibrarme más a la energía femenina y me metí en el mundo de emprendimiento y dije, ¿qué es esto otra vez? Energía masculina a tope, otra vez que me desequilibro, porque total. yo, claro, fácilmente me meto en esa energía y que me desequilibrio y este mundo está muy desequilibrado, ¿no?
Y por eso creamos Diosas en Acción, porque veíamos partes del emprendimiento que no trataban nada a las mujeres. Por ejemplo, las Mm. mujeres somos cíclicas. Ahí te metías en el mundo de marketing, eso da igual. Si estás con la menstruación y tienes la energía por el suelo, a vender el embudo de ventas, a conseguir objetivos. Y entonces dijimos, ¿pero esto qué es? Aquí no hay conexión, la intuición de la mujer, ¿dónde está? Vimos que no nos representaba y entonces somos mucho de, pues si no existe, lo creamos, ¿no? Y el nombre de Diosas en Acción, pues Diosas viene de esa energía femenina, que la tenemos todas, que tenemos esa diosa dentro, que la tenemos que sacar, ¿no? Esa diosa que brilla, que ha venido aquí al mundo a servir y la escondemos ahí. Y la acción, pues es la energía masculina, ¿no? De tomar acción, ¿no? Y Diosas en Acción viene de ese equilibrio de energía femenina y energía masculina y por eso creamos Diosas en Acción, creamos ese espacio, le empezamos a dar forma, hicimos un programa pues para trabajar más la energía femenina, la imagen, cómo hablar, cómo honrarnos como mujer, como el ciclo, funcionó bien y luego pues empezó a llegar gente, hicimos un networking para conocernos entre nosotras y nutrirnos de esa energía y ya empezaba a crecer, a crecer, a crecer, que hasta nosotras mismas no nos pensábamos que, pues eso, nos llevamos casi 3 años Bueno, que, digo, 3 o 4 años casi. 3 o 4 años que estuviese, pues eso, que la gente está esperando, pues eso, todos los meses que llegue ahí. Además te lo Mm, dicen, no vengo a buscar nada, vengo como a nutrirme de esta energía. total. Sí, es importante también que reconocemos eso que nos está diciendo Mónica, que el principio de Diosas en Acción fue principalmente equilibrar esa energía, ¿no? Equilibrar la parte masculina con lo femenino, con lo que nos venden desde afuera, que solo vas a tener éxito si haces esos embudos de venta, etcétera. Está bien, hay que hacerlo, pero desde dónde lo haces, ¿no? Desde qué lugar lo haces y nosotros no encontrábamos eso, ¿no? Era buscando esa necesidad de poder emprender desde un lugar diferente. Mm. Qué bonito. Bueno, me encanta. Yo he participado en esos Zoom que hacen. Es una comunidad muy bonita, de verdad, lo aconsejo. Y es totalmente lo que tú dices, ¿no? Porque uno va ahí a entregarse, a disfrutar. Yo, por ejemplo, a veces digo, bueno, me presento, pero es como, quiero conocer, ¿no? Quiero nutrirme de las otras bellas mujeres. Y sobre todo, yo creo que lo bonito son el apoyo que encontramos y cómo nos podemos ayudar, ¿no? Al igual que estamos nosotras tres ayudándonos, cómo se ve entre ellas esa unión. Bueno, es que a mí me encanta, es una vibración totalmente diferente, es como esa manera de estar todo el día en acción, trabajando, pasar un momento de ir al cuerpo, ¿no? A reconectar con esta diosa y poder ver también, ¿no? Estos hermosos reflejos de mujeres preciosas que también son diosas, que cada una tienen proyectos maravillosos, que yo digo, madre mía, si por mí fuera, le doy voz, voz, voz a todo eso. Entonces, de verdad, chicas, encantadas con lo que hacen, las admiro muchísimo, ya lo saben. Y bueno, hay algo que me estuvieron hablando ustedes sobre el templo de, de la co-creación. Y quiero hablar un poco de eso. Mira, justamente que te estabas diciendo de Leti, ¿no? Que tenía un sueño y lo pudo poner y digo, hombre, es que están en el templo de la co-creación. O sea, sería como que, wow, qué maravilla. Tienen ahí su primer testimonio de Leti, de qué bonito. Y bueno, me gustaría saber, para que quede un poco más claro, realmente qué es el templo de co-creación y qué no es. Porque creo que a veces decimos qué es y la gente dice, bueno, bueno, pero también es Sí, importante sí. decir qué no es para dejarlo súper claro. Totalmente, bueno, que no es, no es lo principalmente que todo el mundo entienda, el templo de la co-creación no es una formación, porque todo el mundo, aunque lo que nosotros queremos es que vean de que nosotros no estamos formando a nadie. Lo que, que no es el templo, no es una formación donde vas a venir a ir un paso a paso para llegar a tu emprendimiento. Todo eso ya lo has hecho. Entonces, por eso el templo no es una formación que te vamos a dar un paso a paso. ¿Qué es y el templo? Lo que sí es un espacio donde estamos todas juntas y, como el nombre lo dice, creamos, co-creamos juntas y nos ayudamos
a avanzar juntas en el emprendimiento. Todo aquello que ya aprendiste en todas las formaciones anteriormente, lo pones, lo pones ahí en el templo. Si quieres, Mónica, cuéntanos tú un poquito de lo que tú, como tú lo ves también. Sí, sí, yo mira, lo de que empezar, que empiece Luisa con lo que no es, sí, porque normalmente el Templo de la Co-Creación es una membresía y claro, todo el mundo dice, "Buah, otra membresía más, otra vez que todos los meses el rollo este, que yo no tengo tiempo para escuchar a no sé quién y no sé cuánto". Y no, aquí es que no vas a escuchar a nadie, sino que vienes. Tenemos varios espacios, ¿no? El que, por ejemplo, el que más así, el que más van las chicas es al coworking y ahí van con sus proyectos. Entonces, es que tú no vas a escuchar a nadie, porque nosotras tenemos la filosofía de que toda tu sabiduría está en el interior. Lo que pasa que no te conectas contigo y no la quieres sacar. Es que ese es el problema. Mm. Y que hay fuera, que por eso todo el mundo está, venga a hacer formaciones. Pero si es que lo sabes ya todo. Lo que pasa que no nos paramos a mirarlo. Hombre, hay formaciones, pues que las tienes que hacer. Pues yo qué sé, yo ahora mismo estoy aprendiendo, porque me gustan un poco las inversiones de subastas, porque vivo en la tierra y hay unas leyes. Entonces, a ver, pues las tengo que saber. No, por mucho que medite, pues no me voy a saber el artículo de la ley de no sé qué. Hay cosas, pues que por lo menos tener el recurso hay, ¿no? Que esas son como tal. Pero hay otras que es que no te hace falta más formación. Y es que encima, todas las que tenemos ahí tienen formaciones de todo. O sea, pero todo. Todas las formaciones lo tienen. Y con el síndrome del impostor, que necesito más. Y no se ponen a servir. Y no se ponen a Ujú. servir. Pues nosotras ahí lo que hacemos es, ya tienes toda esa formación, intégrala y ponla en la acción. Entonces, en el coworking, por ejemplo, estamos cuatro turnos, estamos martes mañana, martes tarde, miércoles y el jueves hoy por la tarde. Estamos 3 horas y estamos 50 minutos. Objetivo nuestro emprendimiento. ¿Qué objetivos tenemos que comprar en nuestro emprendimiento? Cada una lo dice, pues yo tengo que hacer tal, tengo que hacer contenido, tal, tal, tal. 50 minutos, 10 descansamos, 50, Mm. 10 descansamos, 50 minutos, 10 descansamos. Tengo dudas, que a mí me pasa mucho. Ay, chicas, esto no sé. Pues abrimos una salita, venga, que yo sé, Mónica, pasa aquí que te explico. O yo no sé esto de Stripe, pasa la salita que yo te explico el Stripe y continuamos, ¿no? Y es sobre todo, yo si no estuviese el coworking no avanzaría, porque yo son los días que más avanzo, porque las tengo a todas ahí mirándome y claro, yo he dicho al principio mis objetivos y al final decimos si los hemos cumplido. Y claro, ahí lo haces, no te escapas a la nevera, ni a ver al gato, ni a hablar con el vecino. Porque, Total. porque dices, me están viendo estas aquí, no quiero yo que se piense que soy una vaga, porque así funciona nuestro cerebro, que hay que aprovecharlo a nuestro favor. No soy una vaga y al final yo quiero decir que mis objetivos están hechos. O sea que ahí me enfoco y por eso avanza muchísimo ahí. Y luego, bueno, aparte del networking, tenemos encuentros con expertos, ¿no? Que por ejemplo tuvimos unos jueves pasado que trajimos un experto y con él pues nos enseñó, hicimos talleres prácticos, no de formación, hacer en 30 minutos una página web con pasarela de pago. Pero son cosas que te ayudan en tu emprendimiento a tomar acción, porque muchas no tienen ni pasarela de Mm. pago, ni tienen una página web para ser profesionales. Entonces dijimos, jolín, esto falta aquí a las personas de la membresía, vamos a traer a alguien que nos enseñe a hacer esto. Y en 30 minutos. Que el otro día, bueno, y en el networking la ha compartido ayer Beato, contenta, en 30 minutos mirar qué página web he hecho. Total. Qué Entonces, bueno. eso, y también tenemos Mastermind, tenemos varias cosas, pero todo es pensado a poner en acción toda tu sabiduría y a servir. Es Qué cierto. bien. Yo en resumen lo diría, es un ecosistema que está para ir a accionar en compartimiento con las demás. Qué bien. Y Mónica, Luisa, ¿cómo dirían ustedes que es esa mujer que llega al templo? ¿Qué es lo que realmente carga y trae a lo mejor en esa mochilita? Porque claro, tú nombraste hace rato el síndrome del impostor, como por poner un ejemplo, pero es que yo me imagino que hay mucho y bueno, me gustaría traerlo aquí para que las personas que nos están escuchando y son emprendedores y diga, hombre, se siente identificada y decir, yo también pertenezco y quiero estar en una comunidad así donde me puedan entender, porque no es la única. A veces pensamos que somos los únicos que tenemos esa mochilita bien cargada.
Me encanta la pregunta. Sí, pues normalmente las mujeres que vienen al Templo de la Acción son mujeres que están, como ya habíamos hablado antes, con mucha formación, ya saben mucho, tienen un exceso, yo diría que tienen exceso de información y que no saben cómo toda esa información que tienen, no saben cómo implementarla y llevarla a la Mm, acción, ¿no? O tienen dudas también de su propio valor, de lo que ellas valen, porque como siempre están formándose, quieren seguir avanzando porque piensan que todavía no están listas, eh, tienen miedo a exponerse, muchas de ellas tienen miedo a exponerse, a decir, bueno, aquí estoy, soy válida, me muestro, ¿no? Podría decir yo eso, o tienen la sensación de estar solas, de sentirse solas en el camino del emprendimiento, que yo creo que la mayoría de nosotras que estamos en el emprendimiento nos sentimos solas, como que nos han tirado ahí, decidimos, nos tiramos al vacío y nos sentimos solas. Entonces, aquí en el templo lo que hacemos es eso, ¿no? Sentirnos acompañadas también en nuestro emprendimiento. Eh, También ese cansancio que muchas mujeres sienten también cuando vienen con nosotros, ese cansancio interno de intentar, de volver a intentar y que no funcione y que pensar de que no va a funcionar, pero si estás con otras personas, eso les ayuda a ellas a seguir adelante. Si quieres añadir algo más. Sí, no, Luisa lo ha explicado muy bien. Sí, el perfil más que nada nuestro que viene, pues son mujeres sobre todo que están empezando en su emprendimiento, no son empresarias de estas mm, exitosas, porque las empresarias exitosas pues ya están ahí en sus empresas a tope controlando a su equipo. Normalmente son emprendedoras que acaban de empezar o que quieren empezar. Muchas, algunas están todavía con su trabajo de cuenta ajena, dando pasitos a emprender, ¿no? Porque quieren dar ese salto y están, algunas están con las dos cosas mm, a la vez también. Muchas también de nuestro perfil son terapeutas, porque claro, como hacemos esta parte así de conexión, mm. pues nos llegan muchas, pues que el mundo no las entiende, ¿no? Su parte de terapeuta y demás, y dicen, ay, aquí me entienden, aquí tenemos un problema y sale la consteladora y te lo constela ahí en el templo de la acción, o la otra saca las varillas, o se saca las varillas, a cosas así que claro, en otro sitio vas y dicen, estas locas, vamos a encerrarlas en algún sitio, ¿no? Pero aquí somos como de mente así más abiertas, el tema espiritual para nosotras es algo normal y ese perfil también nos llega y también tenemos a gente también que es emigrante, que a lo mejor ha venido de otro país y claro, llegas a España o a Europa y te encuentras sola y, y aquí pues ves que tienes las puertas abiertas y que claro, no conoces a lo mejor cómo va, pues nosotras estamos en España, la normativa de España y Mm. nosotras como somos españolas pues las explicamos tal cual y también ese perfil sí también le tenemos también y se sienten Gracias ayudadas. por ponerme como española, pero no soy española. Sí, no, no, no. Pero vives en España hace mucho. Sí, sí, sí. Luisa no es española, para que tengamos Ya en cuenta. tantos años, ¿verdad? Ya tantos años Y que yo ya. soy española y vivo en Francia, así que fijaros aquí el batiburrillo que tenemos aquí. Me encanta. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, chicas, estuvieron hablando mucho sobre que es verdad, ahorita actualmente somos muchas las mujeres que nos gusta hacer cursos, talleres, todo. ¿Por qué están realmente hartas de estos cursos? ¿Qué es lo que creen ustedes que falla en el modelo tradicional de formación para mujeres? ¿Qué es lo que falla? Para mí no es que falle el modelo o algo, y no es la formación en sí, sino eh, que o puede ser que sí también, no sé, que es el modelo de que lo que hacemos es acumular información o acumular conocimiento y seguimos acumulando y no activamos esa, o sea, tenemos un conocimiento pero no cambiamos, no hacemos esa transformación, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que falla, el acumular el conocimiento y no llevarlo hacia la acción. Mm, Yo te cuento, yo he pagado muchísimo dinero. Yo creo que he gastado como 50.000, 60.000 euros y yo hago la cuenta en todas las formaciones y solamente he acumulado conocimiento. Y segundo, también otra cosa que siento yo, que en muchas formaciones
te dejan sola, o sea que es como, bueno, ya aprendiste, vete. Y no te acompañan y no te dicen, bueno, lo mejor es que, ¿qué te está sucediendo? No estás pudiendo decir esto, no estás pudiendo comunicarte, entonces hay que hacer esto, ¿no? Dependiendo de qué formación hagas, pero el simplemente hecho de que te formes y digas, ah, bueno, ya conozco qué significa transformar mi corazón o qué significa, yo qué sé, miles, miles de cosas, hay tantas formaciones que hacemos, ¿no? Y que simplemente te dejan ahí tirada. Esa es mi sensación y no hay una comunidad real cuando tú te formas. Yo me he formado en todas estas partes y no hay tampoco una validación de lo que tú haces. No sé. Mónica, Me ¿tú cómo lo encanta. ves? Sí, no, yo totalmente estoy de acuerdo con Luisa, porque hoy en el mundo este de las formaciones, sí, que el contenido es muy bueno, pero yo lo que me estoy dando cuenta que las personas, o sea, la gente que da estas formaciones, no va, o sea, no mira al más allá, casi no pone en el centro al cliente, ¿no? Porque para mí, o sea, para Luisa, por ejemplo, el mayor éxito que tenemos es ver que alguien deja de venir al templo de cocreación porque le va de maravilla y tiene un éxito total. O sea, para nosotros eso es algo magnífico. O sea, por ejemplo, Wow. Leti, bueno, tenemos a más gente, ¿no? Estuvo en Diosas en Acción y luego nos ha dicho, Lo tengo que dejar, chicas, porque, o sea, ha despegado. Pues es que eso para nosotros es el éxito. Ojalá, men, y ojalá, men, que todas las que tenemos ahí les vaya súper bien y que no estén dentro de 2 años en el templo de la cocreación. Ojalá, men, ¿qué más queríamos nosotros? Porque para nosotros ese es el éxito, le ponemos en las personas y es que ahí es cuando ves que estás haciendo bien tu trabajo. Pero yo veo que hoy en día mucha gente está, doy esta formación magnífica, me das el dinero, yo te lo he dado, ala, hasta luego. Les da igual. Y nosotras estamos en que no, es que vamos aquí a que cumplas tu sueño. Pero la gente Mm, tiene el foco en, yo te he dado una herramienta para que cumplas tu sueño, arréglatelas, a mí me das el dinero y hasta luego, Lucas. ya. Totalmente. Mira, ustedes hablan en el templo de cocreación sobre conexión, sobre acción y acompañamiento, que son esos tres pilares importantes para ustedes. ¿Qué significa realmente cada uno en la práctica real, no solamente en el papel? Me encanta, no solamente en el papel, es buenísimo, sí. Eh, bueno, también esos tres pilares surgieron también de cómo veíamos cómo trabajábamos nosotros con las chicas y cómo las chicas iban integrando todo, ¿no? Entonces es como la importancia de la conexión y la importancia de la conexión contigo misma como persona, de qué eres, qué es lo que quieres transmitir al mundo y la importancia de conectar con todo tu medio ambiente, con tu alrededor y la comunidad, ¿no? Por eso es la conexión. Nosotros trabajamos mucho en la conexión, eso, porque es importante decir, el networking, el llegar hacia adentro, el transmitir todo lo que tiene que hacer contigo y tus clientes, esa sería la conexión. Mónica explica la mejor parte para ella. Gracias, Cami, sí, sí me gusta mucho. La conexión es más de Luisa, porque Luisa, nosotras en el Templo de la Cocreación, por supuesto, trabajamos la conexión y Luisa las da yoga. 2 días a la semana les hace yoga para conectar con el cuerpo, para equilibrarte. A mí, yo he salido ahora a las 9 con Luisa y es que es una cosa maravillosa después como tengo ya todo el día. Y luego está la parte de la acción, es ponte en acción, porque es que si no hay acción, si no accionas, es que no vale para nada todo lo que aprendas, todo lo que dices, todas tus ideas. Es que ¿para qué quieres ideas si no las pones en acción y al servir, ¿no? Y luego el acompañamiento, pues es acompañar nosotras mismas y ellas mismas acompañan a todas, porque Mm, para mí el templo de co-creación es tener compañeras. O sea, yo tengo mi emprendimiento, pero tengo compis. Y eso de ir, ay, voy el martes a ver a mis compis y tal. Y encima aquí, claro, no tenemos jefes, pues ahí nos lo pasamos pipa, disfrutamos emprendiendo y nos lo pasamos pipa, ahí cotilleamos a veces un poco en los 10 minutos esos escándalos, que si el marido, que si no sé qué, y luego volvemos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es eso, que es conexión, estar con nosotras mismas y enfocamos mucho, conecta también con tus clientes, no los dejes ahí tirados. mm, Ponte en acción
y acompaña, déjate acompañar y acompaña a tus clientes, ¿no? Y es como ese recordatorio, que para nosotros es la base y es lo que hacemos así con las personas que están en el templo de co-creación, que lo creamos todas. Sin ellas no habría templo ni habría nada. Mm. Totalmente, eso es así segurísimo. Chicas, sé que estuvimos hablando ya que es el templo de co-creación, que sí es y que no es, pero bueno, entre tantas membresías que hay, tantos cursitos que hay, para que quede súper claro, ¿qué tiene el templo de co-creación que no pueden encontrar en, a lo mejor en otra membresía o en otro cursillo más? Aquí, aquí no encuentras información. Eso, como ya lo habíamos dicho anteriormente, no es un curso online donde puedes encontrar información, etcétera, pero puedes descargar, eso sí, puedes encontrar los talleres que hacemos, pero esos son talleres muy, muy prácticos, que estás allí presente, ¿no? Y los tienes que hacer en el momento también, o bueno, lo haces después, pero los haces y los pones en acción. Y lo que vas a encontrar también son lo que decía Mónica, ¿no? Esos momentos en los que también te sientes sola y que necesitas como alguien con quien conversar, o conversar y que te abra una nueva visión de lo que tú estás haciendo, porque a veces estás sola y si llegas a una conversación con una de nosotras del templo y de repente ves el mundo o ves tu emprendimiento desde otro lugar o el lanzamiento que tengas. También a veces tienes miedo de lanzar y eso no lo vas a encontrar en un curso de 97 euros. Total. Exacto. O presentar las colaboraciones que surgen en un curso de 97 euros, no vas a encontrar esa. Nosotros tenemos, yo creo que tenemos, de todas las que hemos estado ahí, han surgido miles de colaboraciones. Yo ahora también voy a colaborar con otra chica, Mónica también. O sea, entre todas surgen colaboraciones en las cuales el emprendimiento crece y eso no lo encuentras en un curso de 97 euros. Sí, Totalmente. yo más que nada también indicaría las partes que tenemos aquí en la membresía, que es el coworking, que ya hemos Ujú. hablado de ello, el mastermind, que el mastermind es mentes expertas, las chicas han hecho grupitos de 4 o 5, se reúnen una vez al mes y cuentan entre ellas personalmente su roca en el emprendimiento que les está afectando, que no avanzan, y las demás desde su experiencia la apoyan. Y tener un grupo de que tú sabes que estás mal, que estás bloqueada y que tienes ahí a 3 personas o a 4 que las puedes llamar a las 3 de la mañana y que te puedan apoyar, eso no tiene precio. Y eso sí que le tenemos porque nos parece muy importante. Luego el networking gratuito que le tenemos todos los meses abierto, eso sí, para todo el mundo. Y luego también tenemos yoga con Luisa, es que por eso es una membresía un poco rara que a veces nos cuesta explicarlo. Y luego tenemos también el oráculo, ¿no? Que es una vez al mes que nos toca dentro de poco, pues con la ayuda de las cartas del oráculo y también con las varillas, pues preguntamos cosas del emprendimiento, dudas que tenemos y tal, y bueno, ahí salen las diosas, las cartas y tal, ¿no? Que lo único que estas herramientas hacen es todo lo que sabes fuera te lo muestra, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien. Ahí estas cosas van todas porque le gusta mucho, porque hay con las varillas a lo mejor todas, sí, va a salir esto, no sé qué, y pomba, y sale otra cosa y todas. Y entonces te Total. ayuda a tomar decisiones y luego recapacitas y dices, sí es que es verdad, sí es que es eso lo que pasa que no lo quería ver, ¿no? Y tenemos esas cosas, estos espacios, ¿no? Que no los suelen dar ninguna membresía y por eso es diferente, ¿no? Y ese acompañamiento que se hacen entre todas, no entre Luisa y yo, entre todas. Sí, yo creo que eso es Exactamente, lo no más hay una. bonito. Mm, Sí, no hay una jerarquía, no. por eso por eso una comunidad. Y cerrando lo que dice Mónica, ¿no? Que tenemos el mastermind, el yoga, del oráculo, el coworking, que el coworking sí es todos los días, es porque tú preguntabas lo del día a día. Mm. Si lo llevas así a pensar bien, es el día a día lo que nos vivimos en el espacio de la membresía. Es un día a día de cualquier emprendedora, lo único que estás con más personas. Es como que si estuvieras trabajando en una oficina, solamente que tienes a muchas mujeres online.
Sí, luego cada una, a ver, cada una no va a todos los espacios, ¿eh? Por ejemplo, hay Claro. algunas que van solo a yoga, lo que necesitan, no van a Mm, todo. Casi Ujú. todas van a todo, pero hay alguna que necesito más este espacio, algunas nada más que aparecen cuando es lo del oráculo y los talleres y tal, pero eso, que está, pues eso, para sus necesidades y que avancen. claro, a mí me encanta muchísimo porque hombre, yo como emprendedora ya hace muchísimo tiempo, es totalmente lo que ustedes dicen, uno empieza y es como, bueno, me lanzo a la piscina sin flotadores, si sé o no sé nadar, ¿no? Porque uno piensa que sabe nadar, pero realmente cuando estás allí en el agua y cuando vienen las mareas fuertes, Y los uff, tiburones. estar sola, claro, y lo que pueda haber allí en esa marea, total. Dices, qué bonito de verdad poder estar con otras mujeres que te escuchan, no nada más también de la forma como ustedes lo dicen, sino también yo me voy al otro extremo, ¿no? Cuando estamos frustradas. Hay momentos en nuestro emprendimiento que frustra y poder compartirlo con alguien que te pueda entender, comprender y que ha pasado por donde tú has pasado, yo creo que eso también, chicas, no tiene precio y eso lo dan ustedes. De verdad, yo encantada de poder estar así en un grupo tan bonito que de verdad te pueda nutrir tanto, porque muchas veces vamos, bueno, sí, para conocernos, para darme a conocer, hacer networking y todo eso, pero lo que se llevan con ustedes es mucho más, ¿no? Y es eso que transmiten ustedes, que fue lo que me transmitieron al principio, ese amor, esa dulzura, ese sostener, saber sostener, ¿no? Y yo creo que cuando una persona está con alguien que te sabe sostener, te ayuda muchísimo a autorregularte. A regularte y claro, cambia tu emprendimiento, cambia tu salud, cambia tu emprendimiento, cambia todo. Así que bueno, me encanta muchísimo lo que ustedes hacen y me gustaría pasar a la siguiente pregunta para ya ir un poco finalizando de qué es lo que realmente ha pasado una mujer ahí en el templo de cocreación, que ustedes digan que están sorprendida de ese testimonio que puedan tener. Aunque sea una, si se recuerdan de una que digan, este caso ha sido brutal". Varios, varios. Yo, por ejemplo, bueno, es que tenemos a varias. Yo creo que todas que están ahora mismo en el Templo de la Cocreación, en la membresía, están con cambios brutales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jayone, que tenía su centro de psicomotricidad, pero es muy espiritual, ¿no? Y Mm, trabaja constelaciones y demás. Y ha sabido, ha estado ahí un poco así, ella y los mandalas, es una experta en mandalas, y eso lo tenía Sí. como escondido y lo quería sacar y ya lo ha sacado, bueno, ya tiene un centro, ya ha cambiado el cartel del centro y ya va a wow. integrar esas dos herramientas que ya la apasiona, pues las está integrando. Luego tenemos a Susana Guerra, que, como dice ella, es licenciada en medicina, ¿no? Pero trabaja en un hospital en España y hemos visto toda su evolución, todo lo que se ha formado en medicina integral, en todas las áreas, encima es que es una mujer sabia, no lo siguiente, y cómo ya ella ya está teniendo clientes, cómo le están entrando, cómo ella ya está haciendo ya eventos, cómo, o sea, verlo y cómo participa también en congresos y demás, es algo como muy, muy bonito de verlo. Luego tenemos también a Bea, ¿no? Que fue valiente, soltó ahí el trabajo que la ha estado nutriendo mucho tiempo, ¿no? Y ahora Mm, mismo está creando su marca, está creando todo, está a tope ahí, qué creando bien. mucho, que cree mucho en su herramienta. Y la verla tan profesional, cómo lo está haciendo, y cómo la labor que va a tener con su emprendimiento es increíble, ¿no? Que la vemos ahí todos los días, cómo lo está haciendo. Entonces, bueno, bueno, tenemos más. ¿A cuántas Como tenemos? tenemos, es que Que todas, podemos estar todas aquí tienen dos su, horas hablando de todas. todas han tenido su proceso, es que es impresionante, ¿verdad? Su Y las que proceso y ya no cómo, están, ¿no? Porque ya están. exactamente, habían unas que ya estaban emprendiendo también, que ya tenían su proceso, pero ves cómo va su proceso y cómo llegan ni se imaginan que eso era el éxito que ellas buscaban, simplemente han ido haciendo lo que ellas sabían y simplemente ha surgido porque han creído y han tenido una mentalidad clara en el momento, ¿no? A través de todo el acompañamiento de todas.
Claro, porque es que es cuando ves la magia, ¿no? Que te dicen el universo, no sé qué, es que cuando vas dando pasos y estás diciendo al universo, por aquí quiero, es cuando le empiezan a llegar oportunidades. Me han llamado de no sé dónde, voy no sé qué, claro, que dices, claro, yo de fuera digo, yo, claro, es normal, ¿no? Con toda la energía, con todos Total. los pasos te llegan las oportunidades y es no leerlo en los libros, es verlo en ellas en vivo y en directo, es como, qué bonito, ¿no? Que esto que nos han dicho del mundo invisible es real. Mm, qué bonito, me encanta. Chicas, y para ir finalizando, ¿qué dirían ustedes de verdad? Esto no es para ti. Yo diría que no es para mujeres que solo quieren observar y no quieren ponerse en acción, que no es para mujeres que no quieran, que no quieran estar en un grupo, ¿no? Que se sientan, que se sientan a través de un grupo como presionadas, ¿no? Eso diría yo. Em, ¿Qué más dirías tú, Mónica? Pues yo también pienso que tampoco es para personas que nada más que buscan objetivos facturar y que solo quieren números y no van más allá de conectar pues, y servir el alma de la persona, ¿no? Nosotras, hace poco ha hecho Luisa un reel súper bonito, ¿no? Que contando, ¿no? La historia de qué es vender, ¿no? De qué eran las ventas antiguamente. Yo aquí vivo en el País Vasco francés y hay muchas ventas que pues iban los peregrinos por el camino de Santiago y paraban en las ventas y ahí había de todo para comer, para dormir, para dejar la yegua y el burro y demás, ¿no? Y antiguamente la venta era restaurar, ¿no? Voy a restaurar, me llega, me entra alguien por la puerta Mm, y está agotado, su animal está agotado, ¿cómo le puedo restaurar? Pues le voy a dar de comer, le voy a dar este queso, le voy a dar alojamiento y demás, y luego pues que me pague, ¿no? Pero mi objetivo es restaurar a esta persona y que pueda seguir su camino. Y nosotras esa es la filosofía. Y si alguien no tiene esa filosofía, pues el templo de la cocreación no es para ella porque nosotras es esa filosofía y como se dice en la vida, no queremos crear karma, así que preferimos hacerlo bien, ¿no? Y el bien es que la gente, ¿no? esté en esta energía de restaurar al cliente y no ir a buscar su dinero. Y si la gente pues piensa solo, no, yo quiero el dinero de las personas, pues esto no es para ellos. qué bien, chicas, pues encantadas de tenerlas por aquí nuevamente. Y bueno, si quieren compartir sus redes sociales, dónde lo pueden encontrar, su página web o algo que estén creando ahora y que quieran darle voz aquí, pues yo encantada de poder darles voz. El Sí, templo, pues que nos sigan en Instagram, en Diosas en Acción, ¿no? Y nuestra web, donde está también información, bueno, estamos co-creando de nuevo porque hemos cambiado el nombre, donde está la información sobre el Templo de la Acción, que es diosasenacción.com. sí, y también, bueno, que nos sigan en redes sociales porque hacemos un networking gratuito todos los meses y normalmente en Instagram, en @diosas en acción, pues ahí lo publicamos y lo damos ahí a conocer. Y sobre todo el networking es como nuestra puerta de entrada, ¿no? Para Mm, conocernos, que nos vean las caras y compartir nuestra energía. qué bien, qué bien. Incluso yo invitaría también a mujeres que se están replanteando, ¿no? El emprender, que puedan asistir, ¿no? A uno de estos eventos que son totalmente gratuitos y ver cómo es este mundo del emprendimiento para que se enamoren aún más. Pues sí, Así que bueno, Totalmente. chicas, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Si quieren dar alguna frase o algo que quieran compartir para despedirnos. Yo diría que el emprendimiento femenino cambia, cambia totalmente cuando dejamos de competir y empezamos a co-crear. Totalmente. qué bonito, Luisa. No, yo también pues dar a las mujeres el mensaje que confíen en ellas, que tienen esa diosa adentro y que la tienen que sacar, que no tengan miedo, porque yo como, a mí todo el mundo me dice que soy muy valiente y yo siempre digo, yo pruebo, me voy a morir si hago esto, me voy a morir si voy al networking, no me voy a morir, pues voy, yo ahí voy de cabeza, no me voy a morir, pues ahí voy, ¿no? Pues ya está.
Pues que no tengan miedo, que prueben, que por probar no pasa nada y que a lo mejor te sorprendes, ¿no? Y que la vida todos los días nos da oportunidades, pero por el miedo no las aprovechamos. Y aprovéchalas. Si no te vas a morir, aprovéchalas. Totalmente. Pues un beso grandote para las dos, un Muchas abrazote, gracias. muchísimas gracias, chicas. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, amores. Gracias, muchas gracias, Carol, y a todos, a todas.